Ok, lesiones de las uñas del pie. Principales patologías de las uñas. La función de las uñas principalmente es proteger la falange distal, aumentar la precisión y sensibilidad táctil de los pulpejos de los dedos. Existen muchas patologías que pueden deberse a trastornos locales o sistémicos, siendo factores locales los más predominantes. En cuanto a la anatomía, está compuesta por varias capas de células queratinizadas. Principalmente son descritas 3 capas. La capa dorsal, relativamente delgada, rígida y quebradiza, cubre la parte media relativamente gruesa. La capa profunda procede el propio lecho unguial. La dureza de la placa unguial puede atribuirse al alto contenido de azufre y escasa agua dentro de la placa. El crecimiento es de 0,03 milímetros al día y tiene 0,5 a 1 milímetro de espesor. De manera didáctica se describe la unidad unguial en 6 partes fundamentales: la matriz unguial, el sistema cuticular, donde se incluye el pliegue unguial proximal y el eponiquio, la cutícula y el hiponiquio. Los pliegues o bordes de la uña, el lecho unguial, el cuerpo de la uña o lámina unguial, los ligamentos especializados pueden presentar distintas patologías, tanto de origen sistémico como locales, siendo los locales los de mayor incidencia. Pueden ser clasificadas según la estructura anatómica afectada: trastornos de la placa unguial, trastornos del lecho unguial, trastornos del pliegue unguial, trastornos de la matriz unguial. Según la revisión de Pardo, Castello y Pardo, enfermedades dermatológicas y sistémicas. Trastornos unguiales congénitos y genéticos. Los trastornos cutáneos que afectan a las uñas suelen ser manejados por especialidades de dermatología. Entonces pueden ser clasificadas las lesiones, pueden presentar distintas patologías, tanto de origen sistémico como locales, siendo los locales los de mayor incidencia. Pueden ser clasificadas según la estructura anatómica afectada: trastornos de la placa, del lecho unguial, del pliegue unguial o de la matriz unguial. Según la revisión Pardo, Castellano y Pardo, pueden ser enfermedades dermatológicas y sistémicas y trastornos unguiales congénitos y genéticos. A nivel anatómico sería onicocriptosis, onicogrifosis y onicausis, onicofosis, onicomicosis, onicotrofia. Empecemos con la onicomicosis. Onicomicosis es una infección fúngica recidivante que progresa originada en el lecho unguial, con una incidencia de hasta el 50% de las anomalías de los dedos del pie. Generalmente la entrada se produce por hiponiquio y la placa unguial. Con progreso posterior de la infección se produce un aspecto amarillento y engrosamiento de la uña, frecuentemente acompañada de tinea pedis, pie de atleta. Se acompaña de dolor en un 40% de los casos y disminución de la movilidad hasta en un 40%. Predispone en el sexo masculino con alto riesgo en pacientes con enfermedad vascular, diabetes y pacientes inmunocomprometidos. Está presente en general en un 20% de la población y en pacientes mayores de 60 años puede llegar a 75%.
Trichophyton rubrum, Trichophyton metagrofites y Epidermophytum flocosum son más frecuentes incluso que la cándida. Zayas clasificó la onicomicosis en 4 categorías: onicomicosis subungueal distal, onicomicosis superficial blanca, onicomicosis subungueal proximal, onicomicosis candidiásica. Es importante conocer que la patología de manejo dermatológico, ya que muchas veces se hace tratamientos en conjunto con el cirujano de pie y tobillo. Los tumores pueden ser benignos o malignos, así como ser de origen de tejido blando y otros casos óseos. Tumores asociados a problemas de las uñas, benignos, verrugas, fibroma, fibroqueratoma, neurofibroma, quiste mixoide, granuloma piógeno, nevus pigmentado. Y los malignos pueden ser carcinoma de células esquimosas, melanoma maligno, enfermedad de Bowen, carcinoma de células basales, óseos, quistes óseos, encondroma, osteocondroma, exostosis subungueal. Tumor del glomus, lesión que se encuentra en el área subungueal, consta de un nódulo de color púrpura, pequeño, doloroso, rara vez se ulcera, generalmente mejora con la excisión. Exostosis subungueal. Una exostosis subungueal es un crecimiento óseo reactivo que típicamente se produce en la cara dorsomedial de la falange distal del hallux. La exostosis se desarrolla cubierta de cartílago y se produce principalmente en forma de osteocondroma. Es más frecuente en niños varones en proporción 1:1. La exostosis ungueal es más frecuente en jóvenes de 20 a 40 años. Vamos a leer otra vez. La exostosis subungueal. Una exostosis subungueal es un crecimiento óseo reactivo que típicamente se produce en la cara dorsomedial de la falange distal del hallux. La exostosis se desarrolla cubierta de cartílago. Se produce principalmente en forma de osteocondroma. Es más frecuente en niños varones en proporción 2:1. La exostosis ungueal es más frecuente en jóvenes de 20 a 40 años con prevalencia femenina. La exostosis principalmente está asociada a origen traumático. Se determina con radiografía, principalmente la proyección lateral. Alternativa quirúrgica. Resección de exostosis subungueal, principalmente para las de tamaño y sintomáticas. Las de gran tamaño y sintomáticas. Técnica quirúrgica: bloqueo anestésico local, abulsión parcial o completa de la uña. Se realiza incisión longitudinal en el lecho ungueal, se refleja el lecho ungueal para separarlo de la exostosis con cuidado de evitar daño de la matriz. Se reseca la exostosis con un osteotomo o cizalla. Se curetea la base de la lesión, se recoloca el lecho ungueal y se cierra con sutura absorbible. Se aplica un vendaje compresivo con recambio a las 24 horas. Se protege el lecho ungueal con vendaje. Se describe poca recidiva con esta técnica. Panadizo melanótico y melanoma maligno. Se caracteriza por un cambio de color negro, especialmente en el lecho ungueal, aunque no se descarta en mínima pigmentación. Se define como signo característico de Hutchinson, cuya presentación clínica son pigmentos que se extienden más allá de la placa ungueal.
hacia los pliegues unguiales proximal o lateral, o incluso ambos. Puede acompañarse de división, pérdida de uña, ulceración o eritema. Con frecuencia puede ser evidenciado en las manos. Se puede recordar que es de origen maligno y por ello la importancia de su diagnóstico precoz. Son más frecuentes en las manos que en los pies, siendo más frecuente en el alus. Es más frecuente en mujeres de raza blanca con predominio etario de 50 a 60 años. En muchos casos de manejo multidisciplinario con realización de biopsia ante cualquier sospecha, teniendo como manejo radical en muchos de ellos con amputación metacarpofalángica. Onicocriptosis, manejo clínico y quirúrgico. Trastornos frecuentes de la placa unguial. Onicocriptosis, etimológicamente el término onicocriptosis proviene de las raíces griegas onyx, onichos, que significa uña, y cryptei, que significa ocultar. Es producido cuando el borde de la placa unguial penetra en el tejido blando subyacente, coloquialmente se conoce como uña encarnada. Los principales problemas sintomáticos que se deben a la hiperplasia primaria del canal unguial. En un 75% de los casos, una deformidad de la placa unguial. En un 25% de los casos, el espacio entre el margen y el canal unguiales es de 1 milímetro aproximado, revestido de una capa delgada de epitelio, con factores de riesgo tales como la técnica inadecuada de recorte de uñas, un calzado puntiagudo estrecho, medias apretadas, trastorno de la pisada, alteración de la morfología de la uña. Se puede ejercer presión hacia abajo sobre la placa unguial, pie pronado, eliminando el espacio y produciendo una irritación constante, consecuentemente a una hiperplasia adyacente, llevando a una hipertrofia permanente. Obesidad, hiperhidrosis son otros factores de riesgo. A medida que el proceso continúe en el canal unguial es alcanzado por el margen de la uña con infección secundaria de la zona. La primera instancia se puede aliviar los síntomas agudos extirpando el borde longitudinal de la uña. La extirpación de la sección triangular del margen de la uña conduce a la aparición de una deformidad en forma de anzuelo con engrosamiento de la placa unguial lateral, hipertrofia de las partes blandas subyacentes, rellena el espacio del margen unguial extirpado, lo cual acarrea en muchos casos recidiva. En adultos normalmente es adquirido. En niños puede existir carácter congénito por su margen lateral engrosado. Es adquirido en niños, puede existir de carácter congénito por un margen lateral engrosado. Clasificación de Heifetz e Heifetz de uñas encarnadas o encarnadas, encarceladas o encarnadas. Clasificación de Heifetz. Estadio 1, inflamación y eritema a lo largo del pliegue unguial. Estadio 2, aumento de dolor que acompaña a la infección aguda o activa. Estadio 3, con la infección crónica se desarrolla un tejido de granulación en el pliegue lateral. Diagnóstico diferencial de paronychia, exostosis unguial, onicomicosis, onicofosis. Causa de deformidades unguiales. Se puede tener presión interna como neoplasias, traumatismos, hematoma unguial, exostosis, osteoma
subungual, presiones externas como el calzado, compresión en las puntas o tacones, medias, deformidad de la pisada, principalmente la pronación, trastornos del primer rayo, sistémicos como circulatorios, cardíacos, renales, infección y obesidad. Recomendaciones a los pacientes: vigilar el uso de zapatos muy ajustados. Recomendaciones a los pacientes: vigilar el uso de zapatos muy ajustados, corte recto de las uñas, corregir factores de presión externa, secado adecuado del pie y entre los dedos corregir trastornos de la pisada con uso de plantillas. Existen técnicas de manejo conservador que pueden ser utilizadas en primera instancia o en estadios iniciales. Técnica de reeducación unguial con algodón o gasa. Técnica de reeducación unguial con algodón o gasa consiste en la aplicación de una mecha de algodón o gasa entre el canal unguial y la lámina con la finalidad de evitar el contacto directo con la uña o con el pliegue lateral. Esta mecha de algodón o gasa es impregnada con povidona yodada, alcohol o cianoacrilato. Se realiza en uñas no excesivamente gruesas y con escasos defectos morfológicos. Una vez extraída la espícula y tratadas la infección y la inflamación, también puede emplearse como tratamiento preventivo en uñas con tendencia a encarnarse. Técnica de reeducación unguial con ortodontia plástica. También existe un modelo metálico. Consiste en la aplicación de láminas de plástico con memoria elástica hacia la horizontalidad. Al estar pegadas a la uña, tienden a levantar o modificar su trayectoria. Está indicada en los primeros estadios de onicocriptosis. Pueden ser empleados diversos materiales plásticos como resinas, epoxi, polivinil, poliuretano, polietileno, polimetacrilato y láminas. Los fines que se persiguen con la realización del tratamiento quirúrgico son aliviar o paliar la sintomatología dolorosa, controlar o prevenir la infección, realizar las técnicas apropiadas según la indicación quirúrgica, retorno del paciente a su modo de vida habitual en el menor tiempo posible, prevenir las posibles recurrencias o complicaciones, educar al paciente con respecto a los cuidados podológicos y a la prevención. Abulsión parcial de la placa unguial, técnica quirúrgica. Se realiza un bloqueo anestésico digital y se limpia el dedo con medidas de asexia y antisexia. Se utiliza torniquete o dren, se eleva el borde externo de la placa unguial aproximadamente hasta la cutícula. Se utilizan tijeras o cizallas pequeñas para cortar la uña longitudinalmente. Se extirpa la parte de la uña necesaria abulsionando el corte realizado. Se aplican vendajes de compresión con gasas y se cambia a las 48 horas o a necesidad por sangrado. Generalmente un resultado satisfactorio inmediato para el paciente. Se describe en algunos casos como alternativa colocación de mecha de algodón para intentar elevar y canalizar la uña. La alta tasa de recidivas, reportes variados de diferentes autores de 33 a 77%. Onicectomía parcial generalmente se realiza después de una infección aguda resuelta de protocolo
de protocolo se indica antibiótico-terapia para estafilococo 24 horas antes de la cirugía. En la técnica quirúrgica se realiza un bloqueo anestésico digital y se limpia el dedo de forma habitual. Se utiliza un drenaje o torniquete. Se libera el torniquete, el borde de la uña del tejido circundante y se corta el borde de la uña utilizando tijera fuerte. Luego se extirpa la uña. En el procedimiento de Heifetz, la resección se llega justo distal a la extensión terminal de la lúnula. Con el procedimiento de Winogrand no solo se extirpa la matriz ungueal, sino también el lecho ungueal. Se realiza una incisión oblicua en el vértice del lecho ungueal. Se extirpa la matriz ungueal proximal y el borde de la cutícula. Importante, se debe tener cuidado de no penetrar en la articulación ni lesionar la inserción del tendón extensor. La matriz tiene un color blanco y una textura parecida al cuero. Se extiende hasta el pliegue ungueal lateralmente y para el procedimiento de Winogrand debe extirparse completamente con el lecho ungueal. En el procedimiento de Winogrand, el lecho ungueal y la matriz restante se curetean desde la cortical a la falange distal. Se aplica vendaje de compresión y se pueden cambiar a las 24 horas. Luego se cambian semanalmente hasta que se resuelva el drenaje. Pueden indicarse antibióticos, se indica por 5 días de protocolo. Las suturas se retiran a los 15 días de la operación. Resultados diversos de la literatura, desde 6 a 50% de recidivas en distintas publicaciones. Algunos autores sugieren ablación con cauterio para realizar una matricectomía lateral, otros la fenolización del mismo, onicectomía completa. Ocasionalmente un paciente precisa una extirpación completa y permanente de la uña. No se debe realizar en infección aguda. Onicectomía completa. Procedimiento de Sadik. Se utiliza el bloqueo anestésico digital y se limpia el dedo de forma habitual. Se utiliza un drenaje o torniquete. Se realiza una incisión de vértice medial y lateral. Vértice medial y lateral de los pliegues ungueales y si está presente la uña se abulsiona. Alternativamente se extirpa la porción proximal de la uña para explorar la matriz ungueal. Se extirpa completamente la cutícula, el eponiquio y el lecho ungueal proximal. Se extirpa la matriz proximal de la cutícula lateralmente hasta los pliegues ungueales y distalmente a la extensión distal de la lúnula. Se curetea la matriz ungueal y se extirpa el resto del tejido. Se aproximan los bordes cutáneos con sutura, preferiblemente 3-0 no absorbible, sin tensión de la piel. Se aplica vendaje compresivo, cambio a las 24 horas, retiro de puntos de la segunda a la tercera semana. Matricectomía parcial, matricectomía total. Los resultados varían según estudios, con fracasos del 28 al 50%, 89% de resultados aceptables. Onicogrifosis es una enfermedad de la placa ungueal, principalmente se presenta en el hallux, se caracteriza por ser un lecho engrosado, frecuentemente en varones, se asemeja a deformidad en cuerno o en garra. En algunos casos puede ser de gran crecimiento. Trastornos del pliegue ungueal.
Paronychia es una inflamación del canal unguial que puede afectar el dedo gordo, pero también a los dedos menores, muchas veces acompañada de una uña encarnada en una inflamación con eritema. Es una inflamación con eritema, dolor y en algunos casos secreción, asociado en otros casos a cándida. Se debe aliviar la presión, excisión lineal del margen unguial para aliviar, pintar el tejido con nitrato de plata y pomada fungicida con vendaje estéril. Onicocriptosis ocasional, características de matricectomía parcial, matricectomía total. Onicocriptosis ocasional, nula respuesta a los tratamientos conservadores, ausencia de infección. Onicocriptosis congénita y adquirida. Coexistencia de patología ósea subyacente combinada con otras técnicas sobre el hueso. Onicocriptosis frecuente, recidiva quirúrgica de la onicocriptosis, ausencia de infección, onicocriptosis adquirida, presencia de onicopatías asociadas, onicogrifosis, onicomicosis, onicocausis, produciendo uñas severamente deformadas, coexistencia de patología ósea subyacente, historia de traumatismos previos, falanges distales muy prominentes. Trastornos del lecho unguial. La estructura y función del lecho unguial se pueden ver alterados por exostosis unguial, los tumores unguiales, el hematoma y la verruga subunguiales. De estos, el hematoma subunguial es tratado por el cirujano de pie y tobillo, se produce generalmente por un traumatismo o aplastamiento sobre el lecho unguial y posterior rotura de pequeños capilares de la zona. Se produce una hemorragia subunguial dolorosa. La presión aumenta con las horas, ameritando un tratamiento a la brevedad posible. Se asocia a fracturas de la falange distal en un 25% de los casos. Amerita descompresión del lecho a través de la uña con uso de agujas o trépano u hoja de bisturí fina número 11 para evacuar el hematoma y cura posterior. Cuidados postoperatorios: una vez que ha realizado el procedimiento y valorada el alta postoperatoria, se informa al paciente tanto de forma oral como por escrito de las pautas postoperatorias a seguir. Se recomienda la elevación del miembro intervenido durante el postoperatorio inmediato. Además, se indica el tratamiento farmacológico que tiene que llevar a cabo. Es importante notificar la posibilidad del sangrado moderado de la herida a través del vendaje. Las curas o revisiones postquirúrgicas se practicarán según juicio y criterio del propio profesional, aunque es conveniente realizar la primera cura transcurridas 48 horas de la cirugía, con el objetivo de evidenciar o descartar los posibles signos de infección postquirúrgica. Se indica el uso de zapatos postoperatorios para evitar el dolor en caso de tropiezos, hiperpresión del pie durante la marcha. Las revisiones posteriores dependerán del tipo de técnica quirúrgica o procedimiento empleado. Difiere la evolución según se practique matricectomías químicas o quirúrgicas, del pronóstico del propio proceso y del riesgo potencial de complicaciones una vez que el curso postoperatorio haya sido el esperado. Será también el propio profesional el que considere el alta quirúrgica definitiva del paciente. Adiós.